Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, B'Sha'a Tova U'Mutzlachat, vamos a comenzar el estudio de un nuevo tratado, el tratado de Nazir. Este tratado, pues como dice su nombre, nos va a hablar sobre las leyes de Nezirut. Recordamos que un Nazir es una persona que tiene una promesa de prohibirse durante un periodo de tiempo el vino y los derivados del vino y de las uvas, impurificarse y cortarse el pelo. El objetivo es poder apartarse de su instinto y elevarse en algún modo en su nivel espiritual, y ese es el din de Nazir. Ahora, sobre todas esas cómo funciona la ley del Nazir, es de lo que vamos a hablar en nuestra Gemara. Entonces comienza la Mishnah con, con, un tema bastante similar a lo que vimos en Masejet Nedarim. Dice así: Kol kinuye nezirut, que nezirut, es decir, todo apodo de nezirut es como nezirut. ¿Os acordáis que al principio de Masejet Nedarim vimos algo muy similar? Los apodos de las promesas son como las promesas. Es decir, son otras formas de decir la palabra promesa que no es esta palabra. Y eso se le llama el apodo. A Homer, sigue la Mishnah y dice, el que dice, eje, seré, ares de Nazir, también es Nazir. O ejenae, o me voy a embellecer, voy a ser bello, también es Nazir. Bien, haciendo referencia a que se va a dejar crecer el pelo y va a poder hacer trenzas y ricitos, etc. La Gemara sigue explicando y dice, Nazir, Nazik, Naziach, Paziach, ares de Nazir, el que utiliza estas expresiones, ¿sí? Y dice, voy a ser Nazir, voy a ser Nazik, con Kuf en lugar de con Resh, voy a ser Naziach, o voy a ser Paziach, es decir, que intercambia alguna letra. Esto es lo que se llama los Kinuyim, que habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos visto en Nedarim, Korban, Lashem o Konam. Bien, Konam viene del lenguaje de Korban. Aquí lo mismo. En lugar de decir Nazir, dijo Nazik. Eso también se considera que es Nazir, porque es un apodo de Nazir. Es lo que la gente suele pronunciar. O la discusión en Nedarim era si era porque era el lenguaje habitual de la gente o porque los sabios crearon este lenguaje para evitar que las personas dijesen el nombre de Dios en vano. O si la persona dice Areni Kazé, es decir, pasa un Nazir delante de él, le voy a decir, yo voy a hacer como él. O Areni Mesalsel, o Areni Mekalkel, o me voy a rizar el pelo, porque lo voy a tener muy largo, me lo voy a poder hacer risitos, me voy a hacer trenzas, ¿sí? Haré alay le shaleach pera, es decir, yo tomo sobre mí hacerme crecer el cabello. Haré de Nazir, todo esto es lenguaje de que va a ser Nazir. Haré alay tziporín, pero si dijo, me comprometo a traer pajaritos como ofrenda al Betamigdash, Rabbi Meir Omer Nazir, Rabbi Meir dice que es Nazir, Jajamim Orim eno Nazir, sabios dicen que no, y lo va a explicar la discusión en la Gemara. Una de las ofrendas que tenía que traer el Nazir al acabar su periodo de Nazir era justamente una ofrenda de paja. Dice la Gemara, Migde, dice, fíjate, Tana Beseder Nashim Kae, ¿por qué Rabbi Yehuda Nasi puso Masejet Nazir dentro del orden de mujeres? Hemos estudiado Yevamot, Ketubot, Nedarim. ¿Por qué Nazir está dentro del tema de las mujeres? Maitama, Tane Nazir, ¿por qué enseñó aquí Nazir? Entonces responde la Gemara y dice, Tana Ekra Kae. El sabio, o sea, el sabio de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi, cuando ordenó las Mishnayot, lo que hizo fue leer el versículo que dice la Torah. Es decir, dice la Torah, hablando de cuando el hombre va a divorciar a su esposa. Y será que si no encontró gracia a sus ojos porque encontró en ella alguna transgresión. Y después dice, Migaram, y después, perdón, después justo la Torah nos trae el tema de la mujer sotá, que la va a hacer beber, etcétera. Bien. Entonces dice, Migaram le avera. ¿Qué es lo que provocó que esta mujer cometió una transgresión con otro hombre y se fue con él? Y ahí el vino, por el hecho de que bebió vino, se emborrachó y empezó a ser más ligera y acabó yendo con otro. De que ama. Y así es como dice el sabio de nuestra Mishnah, Kola Roe Sotabe Kilkula, todo el que vea a una mujer
pasando por el proceso de Sotá, porque se desvió de su comportamiento moral, y Azir Atzmomina Yain, que es aparte del Yain. Es decir, tú viste ese caso, entonces tómalo como una advertencia de que tienes que evitar el abusar del vino. Ahora continúa la Gemara y pregunta, Patach bekinuyim umefaresh yadot. Dice, espera, nuestra Mishnah empezó diciendo, todos los kinuyim, todos los apodos de Nezirut son Nezirut. Pero lo primero que empieza a explicar la Mishnah no son kinuyim, no son apodos. Los apodos dijimos que son Nazik, Naziach, Paziach. ¿Qué empezó explicando? Empezó explicando lo que ya también estudiamos en Masejet Nedarim, que se llaman los Yadot. Yadot era un yad de algo, es el mango, es decir, es algo que no es una promesa en sí, pero es algo que da pie a la promesa. Bien, pues lo mismo, el hecho de decir seré es algo que da pie al hecho de ser nazir, pero no es un lenguaje específico de que vas a ser nazir. Amar Raba, dijo Raba, el tema Kedi, y algunos dicen que fue el sabio llamado Kedi. Hasur y Mixara, Beaji y Katani. En realidad faltan palabras y así es como hay que enseñar esta Mishnah. Kolkin huye Nezirut, que Nezirut. Yadot Nezirut, que Nezirut. Todos los apodos de Nazir son como el hecho de hacerse Nazir. Y todas las Yadot, todos los mangos de Nezirut, es como también hacerse Nazir. Velu en Yadot, y esas son las Yadot. El que dijo Eje, Ares de Nazir. El que dijo Seré, he aquí que es Nazir. Pregunta a la Gemara y dice, Belifrosh, Kinuye Berresha, espérate, ¿cómo empezaste la Mishnah? Todos los apodos, ok, perdón. Entiendo que faltaban palabras. Vamos a tomar lo que has dicho. ¿Cómo has dicho? Todos los apodos son como Nazir y todas las Yadot son como Nazir. Empieza explicando primero los apodos. Sigue el orden. Dijiste primero apodos, trae ejemplos de apodos. ¿Por qué traes primero ejemplos de Yadot? Entonces responde la Gemara y dice, Tana Meau de Salik. Es decir, el sabio utiliza lo último que mencionó para empezar enseñando por ahí. Entonces, Tana Au de Salik, Au Mefaresh Berdesha. Lo último que enseñó es lo que empieza explicando. Kedetnan, como vemos en la Mishnah, vamos a traer varios ejemplos. De Masejet Shabbat, esta misma discusión ya la habíamos tenido en Masejet Nedarim al principio también. Que dice la Mishnah de Shabbat, Bame Madlikin u Bame Madlikin. ¿Con qué se pueden encender las velas de Shabbat y con qué no se pueden encender? Y como continúa y dice, el Madlikin, lo belejes, velo bejosen, velo bejalaj, es decir, empieza enseñando con lo que no se puede encender. Bame Tomnin u Bame Tomnin. ¿Con qué se puede cubrir los alimentos durante Shabbat para mantener el calor y con qué no se puede? Un mefaresh en Tomnin Berresha. Y empieza explicando con lo que no se puede. Bame Isha Yotza, o Bame Isha en Yotza, ¿con qué la mujer, con qué adornos, con qué joyas la mujer puede salir en Shabbat sin transgredir y con qué joyas no puede salir? Un mefaresh, Lotetze Isha Berresha. Y empieza enseñando con lo que no puede salir la mujer. Entonces, ¿qué vemos? Que normalmente la costumbre del Tana en la Mishnah es cuando dice con qué se puede y con qué no se puede, empezar con lo que no se puede, con lo último que dijo. ¿Bien? Entonces aquí también dice, estos son los Kinuyim y estas son las Yadot. Empieza por las Yadot, por lo segundo que dijo. De Atnan. Entonces la Gemara pregunta y dice, no, te voy a traer ejemplos que no es así. ¿Pero acaso no está enseñado? Bame behemá yotza, bame behemá en yotza. ¿Con qué el animal puede salir en Shabbat y con qué no puede salir? Umefaresh, y después va a explicar la Mishnah y dice, Yotze Gamal Beresha. Primero empieza explicando con qué sí puede salir el camello. Entonces, es la primera parte, con qué sale el animal. Empieza trayendo un ejemplo de lo que con lo que sí puede salir el animal. Yesh Nohalim, Umanjilim. Nohalim, velo Manjilim. Manjilim, velo Nohalim. Lo Nohalim, velo Manjilim. Ahí tenemos otra Mishnah hablando sobre la herencia y dice, hay algunos que heredan y hacen heredar, que heredan y no hacen heredar. No, hacen heredar pero no heredan, y no heredan ni hacen heredar. Umefaresh, y cómo empieza explicando la Mishnah, el un nohalim, un manjilim beresha. Es decir, el primero de los casos que enunció la Mishnah es el primero que explica después. Era leolam taneaji betaneaji. En realidad, no me puedes decir que es una prueba esto de que siempre el sabio empieza explicando lo último que dijo. Empieza trayendo ejemplos de lo último que dijo, sino que a veces enseña así y a veces enseña así. El ajata, pero ahí, en el tema de atracar terot y de cubrir los alimentos y de salir con joyas,
de Isura de Nafshehu, ahí la prohibición recae, está sobre la persona misma. Se hace por medio de la persona, y por lo tanto es más grave. Entonces explica Isura de Nafshe Beresha, explica ese tipo de prohibiciones primero. Pero Gabe Behema, en cuanto al animal de Isura, hay de Behema Hu de Ate, es decir, la prohibición no la hace la persona misma, sino que la hace a través del animal. Me faré Beresha, entonces lo primero que hace es explicar lo que está permitido y no lo que está prohibido. Es decir, cuando es algo que Madlikin o lo Madlikin, vamos a encender o no encender, la prohibición de encender es algo que la persona hace, la persona enciende, y eso es una prohibición grave. Entonces empieza primero advirtiéndote y dice, no se enciende con esto, con esto, con esto. Por ejemplo, del animal, la prohibición, ¿sí? La hace a través del animal. Entonces primero te enseña lo que está permitido. De la misma manera, Gabeyesh no Halim, en cuanto a la herencia, Mefaresh Aikar Nahala Beresha, explica lo esencial de cómo funcionan las herencias en principio. El Aja, por aquí, Lifrosh Kinuye Beresha, entonces pregunta la Gemara y dice, entonces aquí, en nuestra Mishnah, que también los apodos y también las yadot son una prohibición que recae sobre la persona. Que empiece por los kinuyim, el ainu ta'am yadot. Entonces después la Gemara dice, ese es el motivo por el cual empieza por las yadot, justamente. Oil, be'atian le midrasha, puesto que es una derashá, es decir, las yadot no están claramente explicadas, sino que es una deducción que se hace. Y como la deducción al Tana le parece más preciada, porque es una enseñanza que se aprende de otra. Entonces, Habibin le gustan más, le son más apreciadas y por eso empieza explicando las yadot. Pregunta la Gemara, ¿en qué? Liftach Behon de Resha. Entonces también que empieza en la Mishnah diciendo las Yadot son como Nezirut, los Kinuyim son como Nezirut, y que empieza explicando las Yadot, que le gustan, que también empieza al principio por lo que le gusta. Dice Tana, Ki Mathil, Be'ikar Korban. Dice no. El sabio cuando empieza a exponer las leyes empieza por lo que es más grave, aquello que tiene su Korban, su ofrenda. Leinian Perushe, me fales Yadot Beresha. Pero al momento de explicar, comienza explicando por lo que más le gusta. Continuamos entonces con la Gemara, con la Mishnah, perdón, explicando la Mishnah. La Gemara trae la siguiente ley de la Mishnah, que dijo, Haomer Eje, es decir, seré. Ares de Nazir, esta persona va a ser Nazir. ¿Por qué? Es decir, que se asocia esta palabra con el hecho de ser Nazir por la ley de Yadot Nezirut, es decir, que es un Yad, es un mango, algo que te da acceso a. Explica la Gemara por qué nosotros vamos a decir que ella justamente su intención es recibir sobre sí mismo la Nezirut. Dice, Dilma, Eje, Beta'anit, Kama. Dice, ¿por qué Nezir? A lo mejor dice, voy a estar en Ta'anit, voy a hacer ayuno. Además, Shmuel, dijo Shmuel, que Gon Shaya Nazir o verle Fanav. Es decir, que estaba un Nazir pasando delante de él, dijo, seré. ¿Qué quiere decir seré? Seré como él. Lema casaba Shmuel. Va a juzgar ahora la Gemara, las palabras de Shmuel, y dice, digamos que lo que opina Shmuel. Yadaim, she'ena mojichot, lo habían yadaim. Es decir, un yad, para que se considere que va a dar pie a una promesa o una nezirut, tiene también que por lo menos ser algo claro. Por eso Shmuel dice que está pasando el nazir delante. Si yo estoy así, sin nadie en medio de nada y digo seré, ¿cómo yo puedo identificar que eso es un yad de ser nazir? Entonces, entendemos de aquí a lo mejor que Shmuel dice que las yadaim, los conceptos de yad, que no son mojijot, que no prueban lo que está diciendo, no se llama yad. Bien, y por eso Shmuel requiere que haya un nazir pasando delante. Después me dice, hambre, dice, no, espérate, cuando un nazir está pasando delante, por supuesto que no podemos llegar a pensar que es otra cosa lo que estoy diciendo. Está clarísimo que eso es su intención. A Balbadai, pero cuando no hay un nazir que está pasando delante, Amrin Dilma Eje Betanizama. A lo mejor está diciendo que quiere tomar un ayuno sobre sí mismo. Continúa la Gemara.
preguntando y dice, Berilma le potró mi corbanotav que ama. En realidad, a lo mejor lo que quiso decir con eye es que él tiene la intención de decir, Shemehayev le había o abur a Nazir, Shover le fanav el corbanot. A lo mejor lo que está diciendo es que él se está comprometiendo a traer para ese Nazir las ofrendas que le corresponden al Nazir. Pero él no tiene intención de recibir ningún tipo de Nazirut. Después de le dice que amar Belibó, es decir, él pensó en su corazón de ser Nazir. Pregunta la Gemara y dice, Yahi, Maile Membra. Entonces, si es así, ¿qué es lo que puede decir? Ma Hidush Sheu Nazir. ¿Qué novedad hay de decir que es Nazir? Si ya lo tomó en su corazón, ¿eh? ¿Que es Nazir? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Antiv, Belibó Shavin. Es decir, es necesario que lo que sale por tu boca y lo que tienes en tu corazón sean igual. Kamash Malan que no, que incluso que él solamente dijo, Eye ya se llama, que es como si hubiese hecho la promesa de Nazir. Por último, en el DAF de hoy dice lo que dijo la Mishnah, dijo, Ehenai, voy a ser bello. Ahí que dijo, Nazir, es toma sobre sí Neziru. Bedilma, a lo mejor su intención es solamente decir, Anae lefanab misbot, es decir, que me voy a embellecer ante Dios en mi cumplimiento de las misbot, ¿sí? Como Codetania, como se enseñó en un versículo. Perdón, en una vereitá. La vereitá analiza el versículo que decimos todos los días en el Az Yashir Moshe, en la Shirat Hayam. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. ¿Y cómo se explicó ahí? Dijo, es decir, voy a embellecerlo a través de mi cumplimiento de las misbot. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una bonita azúcar para él. Voy a tomar un lulav bonito, voy a ponerme un tzitzit bonito, voy a escribir un Sefer Torah bonito y lo voy a envolver en una ropa bonita. Entonces dice Shmuel, Shetafus, Besearo, Beamar Anay. Entonces, en realidad, explica la Gemara, Shmuel otra vez nos dice qué es lo que hizo esta persona. Tomó su cabello y dijo, Anae, Ehenae, lo voy a hacer bonito. Y está hablando del pelo porque lo está sujetando. Pues pregunta la Gemara y dice, Nezira, Milta de Avera, le dice, espera. Ser Nazir es considerado como una verá. Es decir, que no, las personas no deben tomar sobre sí Nezirut. Veamrina Lena, y lo está llamando algo bello. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, efectivamente. ¿Por qué? Dice, incluso de Afilu de Rabbi Elazar Hakapar, incluso para Rabbi Elazar Hakapar, que dice, Nazir Joté, que el que se hace Nazir es un transgresor. Hanemile Gabe Nazir, también, eso se refiere a un Nazir que impurificó su Nezirut, es decir, que durante su periodo de Nazir o se impurificó, o que tomó vino, o que se cortó el pelo. De Aide de Bae Mista. ¿Por qué? Porque puesto que transgredió su Nezirut durante ese periodo, ahora tiene que volver a empezar y los días que hizo no sirvieron de nada. Ahora esos días en los que se privó de todo eso, se considera como que esa persona faltó. La Mara Jamaná dijo Tajabaná, Rayamima Rishonim y Pelú. Los primeros días van a caer, es decir, no se van a contar. Quitamenislo, porque impurificó su Nezirut. Por lo tanto, Atamhu, ahí es donde dice que el Nazir es un transgresor. En ese caso, en el que se impurificó. Dilma Atelemebad al Nezirute. ¿Por qué? Porque cuando una persona se hace Nazir, a lo mejor va a transgredir sobre su Nezirut. Abal Nazir Tahor, pero un Nazir que es Tahor, que se cuida de no impurificar su Nezirut, la Jote Karebe. No se le llama Jote, y por eso es apropiado utilizar el lenguaje de Nae, voy a embellecer mi cuerpo o mi pelo y con mis acciones. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Discube Imsu, muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem que nos dé la fuerza de continuar y de terminar este Masejet y otros muchos más.